Fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor, Dios, de nuestro Padre. Esto nos mete en un pequeño problemita, porque si somos imagen y semejanza de Dios, no podemos ofender ni maltratar a quien es imagen y semejanza de Dios. No solo es un hecho con nosotros, es un hecho para con los demás. Es un hecho con los que viven dentro de nosotros. A veces se nos olvida, a veces lo dejamos de lado, pero todos los que están en nuestra parte, en nosotros, son imagen y semejanza de Dios, imagen y semejanza de todos y cada uno de nosotros. Yo recuerdo, cuando vivía mi mujer, no tenía yo aquí en la casa de ustedes un solo retrato de ella. No existía. El retrato, digo. Hoy en mi casa, la de ustedes, por todos lados tiene retratos de mi mujer. Y es la imagen de ella. Y esa imagen me permite, primero, tener constantemente presencia de ella misma, pero un segundo elemento que me hace muy importante es que yo no permitiría que nadie dañase la imagen de ella. Pues imagínense ustedes que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y imaginándose esa imagen y semejanza de Dios, nadie tiene derecho a atentar contra esa imagen y semejanza de Dios. Y un segundo elemento que aparece de este tema de la imagen y la semejanza de Dios, y un segundo tema que aparece dentro de esta dignidad esencial de la persona, es que no solo estamos hechos a imagen, sino que tenemos un mandamiento fundamental. Ese mandamiento fundamental que viene en las Sagradas Escrituras, ustedes recordarán y a veces se vuelve difícil, cuando el Señor nos dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y de repente me brinca el tema. Ah, carambas, me la pusieron re difícil. ¿Cómo puedo ser yo perfecto como el Padre Celestial? Y se nos olvida que Dios no nos pide imposibles. Se nos olvida que Dios no nos pide cosas inalcanzables. Entonces, ¿qué me está pidiendo a mí? Me está pidiendo que sea yo perfecto como hombre, como mujer, en mi naturaleza, como Dios lo es perfecto en la suya. Alguien me dirá, pues entonces está re fácil.
ya llegamos al siguiente principio fundamental, el principio del bien común. Porque y el criterio de la igualdad esencial de todas las personas o de todos los seres humanos. La primera pregunta que nosotros nos hacemos al darnos el criterio de la dignidad de la persona es una pregunta sencillísima. ¿De dónde nace nuestra dignidad? Y nuestra dignidad nace de que de todos los elementos de la creación somos los que contamos con los mayores criterios de esta creación. Nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra libertad. Pero fundamentalmente sobre ese criterio, para nosotros los católicos hay otro más grande. Somos imagen y semejanza de Dios. Todos fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor, Dios, de nuestro Padre. Esto nos mete en un pequeño problemita, porque si somos imagen y semejanza de Dios, no podemos ofender ni maltratar a quien es imagen y semejanza de Dios. No solo es un hecho con nosotros, es un hecho para con los demás. Es un hecho con los que viven dentro de nosotros. A veces se nos olvida, a veces lo dejamos de lado, pero todos los que están en nuestra parte, en nosotros, son imagen y semejanza de Dios, imagen y semejanza de todos y cada uno de nosotros. Yo recuerdo, cuando vivía mi mujer, no tenía yo aquí en la casa de ustedes un solo retrato de ella. No existía. El retrato, digo. Hoy en mi casa, la de ustedes, por todos lados tiene retratos de mi mujer. Y es la imagen de ella. Y esa imagen me permite, primero, tener constantemente presencia de ella misma, pero un segundo elemento que me hace muy importante es que yo no permitiría que nadie dañase la imagen de ella. Pues imagínense ustedes que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y imaginándose esa imagen y semejanza de Dios, nadie tiene derecho a atentar contra esa imagen y semejanza de Dios. Y un segundo elemento que aparece de este tema de la imagen y la semejanza de Dios, y un segundo tema que aparece dentro de esta dignidad esencial de la persona, es que no solo estamos hechos a imagen, sino que tenemos un mandamiento fundamental. Ese mandamiento fundamental que viene en las Sagradas Escrituras, ustedes se acordarán y a veces se vuelve difícil, cuando el Señor nos dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y de repente me brinca el tema. Ah, carambas, me la pusieron re difícil. ¿Cómo puedo ser yo perfecto
como el Padre Celestial. Y se nos olvida que Dios no nos pide imposibles. Se nos olvida que Dios no nos pide cosas inalcanzables. Entonces, ¿qué me está pidiendo a mí? Me está pidiendo que sea yo perfecto como hombre, como mujer, en mi naturaleza, como Dios lo es perfecto en la suya. Alguien me dirá, pues entonces está re fácil. Ya llegamos al siguiente principio fundamental, el principio del bien común. Porque el bien común es el conjunto de condiciones que le permitan a la persona alcanzar la plenitud de su desarrollo. Entonces, de repente nos apareció aquí una palabra impresionante, el bien común. Y el bien común no es aquello que nosotros hemos pensado en algunos momentos, la comunidad de bienes, bienes X y concretos. El bien común es el conjunto de condiciones que me permiten a mí y a ustedes y a los demás alcanzar su perfección como personas. Los vamos a ver un momentito más adelante. Pero entonces, el bien común no es cómo me imagino yo al hombre perfecto. No es como yo he estado, quiero al hombre perfecto. Para eso lo han inventado. El hombre perfecto lo ha inventado Marx, como lo ha inventado Adams, como lo ha inventado Rousseau, como lo han inventado X y Z, Y. Cada quien ha tenido su idea de hombre perfecto. Y en la medida en que cada quien ha tenido su idea de hombre perfecto, han creado sociedades a la medida del hombre perfecto que ellos quieren crear. Voy a poner un ejemplo. Para Marx, el hombre perfecto era el hombre libre. Carlos Marx. Y ese hombre libre alcanzaba la libertad en la plenitud de la satisfacción de sus necesidades materiales. Y ahora que estamos en época ya de Adviento y muy navideña, por lo tanto, podríamos pensar en el tema, por ejemplo, de los pavos. Los pavos antes, no se imagina, no sé si ustedes lo llegaron a ver, pero antes incluso había quienes arriaban los pavos por las calles y salía uno y compraba su pavo. Yo me acuerdo haber visto a mi familia, a mi papá, a mis hermanos, a mis abuelos, a mis tíos, comprar su propio pavo. Y llegaban y lo medían y escogían el más satisfactorio para ellos, lo llevaban, lo metían en un corralito y le daban de alimentar. Y ese pavo era el ser más feliz del mundo. Vivía en un lugar limpio, todos los días le daban de alimentar, no tenía la menor preocupación en su vida, solo tenía un pequeño problema el pavo, uno solito. Le llegaba la Nochebuena irremediablemente.
porque pues necesariamente llega el momento de sacrificar a alguien por la razón. Entonces, el primer tema es, el bien común no es como yo me imagino, no es como yo lo diseñe. Habrá quien diga, el bien común de la sociedad mexicana es no mentir, no robar y no traicionar. Y entonces trataré de crearme un hombre a imagen del no mentir, no robar y traicionar. ¿Y entonces qué tengo que hacer para eso? Ah, pues voy a hacer una constitución moral. Va a sacar una cartilla moral que haga y no. ¿Ya nos escucha, hermanos? No, se quedó congelada la Sí, vamos a imagen. esperar unos minutitos porque ha tenido problemas con su internet el maestro. Vamos a esperar, por favor, si son... Cuando nosotros creamos una imagen del hombre y entendemos el bien común como hacer al hombre a la imagen que yo me he diseñado, entonces empiezan las varias catástrofes de la sociedad. Llámense de la manera en que yo quisiera llamar a la sociedad. Es decir, si mi sociedad es socialista, marxista, liberal, capitalista, socialdemócrata, X, si el tema es si yo diseño a la persona de acuerdo a como yo me imagino que deba de ser la persona. Pero entonces me mete en un proceso importante. Si el bien común es el conjunto de condiciones, lo importante es entender que el bien común no es una persona o un diseño de la persona. No puede ser. Y esto es vital para entender por qué este principio es fundamental. Lo vamos a ver al momento de entrar en el centro de nuestro tema. El segundo elemento, el tercer elemento es el tema de la solidaridad, que ustedes ya lo han llevado de un lado a otro, pero que yo lo voy a resumir en un proceso. Todos somos responsables de todos. Así lo definía Juan Pablo II. La solidaridad es el aceptar que todos somos responsables de todos. Y la solidaridad, aceptar que todos somos responsables de todos, solo tiene y puede darse en un contexto de igualdad entre las personas. Es decir, no puede ser solidario ni responsable de quien no es igual a ti. Lo va a llevar al tema más sencillo y más próximo de nosotros, nuestra familia. En la familia, todos, padres e hijos, todos somos responsables de todos. Todos tenemos la obligación, la fuerza para encargarnos de todos y cada uno de los integrantes. Ese es el problema de nuestros días.
Si en las familias nadie es responsable de nadie, ¿cómo queramos que en la sociedad todo mundo sea responsable de algo? Entonces, el todos somos responsables de todos es una situación muy sencilla, muy clara, cuando todos somos iguales. Si no lo entendemos en términos de familia, entendámoslo de una manera en sentido. En un equipo de fútbol, todos los jugadores son responsables de la marcha del equipo. Unos con mayor capacidad, mayor fuerza, mayor habilidad, y otros con menor, pero cada uno de ellos obligado a entregar el 100% en aras del término, de la conducción, de la satisfacción, del triunfo del equipo. Entonces, la solidaridad solo se da entre iguales. Y viene la otra expresión del cuarto principio, el tema de la subsidiariedad. El tema de la subsidiariedad que nos dice que es la justicia entre los desiguales. Es decir, que el órgano superior está obligado a ayudar al menor en tanto el cuanto el otro alcance su propia madurez. Y esto lo voy a llevar a ejemplos muy comunes. El primero de ellos lo voy a llevar. ¿Saben ustedes cuánto tiempo dura un bebé en el seno materno? 9 meses. ¿Por qué dura 9 meses? Bueno, algunos pueden durar 7. Pero ¿cuánto dura normalmente? 9 meses. ¿Por qué dura 9 meses? Y la naturaleza, los estudiosos nos dicen, porque es el tiempo en que ese bebé alcanza la madurez para poder lograr vivir en el mundo externo. Ah, carambas, entonces es una cuestión de madurez. ¿Y qué pasa para que ese bebé pueda alcanzar a madurar esos 9 meses que necesita para poder vivir en el mundo externo? Pues muy sencillo. Vive de la protección, del cuidado, de la alimentación de su propia madre. Hoy algunas personas no entienden este tema, pero es un tema fundamental. Es un ser distinto que vive protegido, ayudado, formado y incubado para que alcance su propia madurez como ser. Y después de los 9 meses, suceden cosas extraordinarias. El bebé primero ya se da en el mundo externo, y en el mundo externo primero será como decía mis hijas, la mamá le da de sí mismo, de comer de sí mismo al bebé de su propio seno. ¿Cuánto tiempo? El tiempo en que el bebé va madurando todavía más sus órganos para que luego pueda empezar a comer con papillas. Y luego la mamá le empieza a dar papillas. Primero el bebé no es suficientemente fuerte, pero después le empieza a dar con las cucharaditas. Y luego el bebé quiere agarrar la cucharita y quiere trabajar. Y entonces ese bebé es alimentado por las cucharitas y luego su mamá le da el chance de que agarre la cuchara y empiece a alimentarse por sí mismo. Bueno, hay algunas mamás tremendas. El bebé se empieza a alimentar por sí mismo y el bebé, como empieza a aprender, se vuelve un desastre a la hora de comer.
y se ensucia por todos lados. Y entonces su mamá decide que ese bebé no puede aprender a comer solito, que ella le tiene que dar de comer porque si no van a llegar las personas y van a decir, pero este bebé tan sucio y tan cochino, ¿cómo van a decir esto de mi mamá? Y entonces la mamá le da de comer al bebé. Y el baquetón tiene 40 años y todavía le tienen que dar de comer en la boca, porque la mamá no le enseñó a dar de comer, a comer. Y lo mismo sucede, no se puede aprovechar bien los botones, lo deja su mamá y dice, ay, mira, no lo supiste alinear. Y entonces no le enseña a alinear los botones. ¿Y qué sucede? Que el bebé se vuelve un baquetón de 40 años a la que la mamá o la esposa le tiene que hacer el nudo de la corbata porque el desgraciado no aprendió a atarse el nudo de la corbata. Entonces, la subsidiariedad es un proceso tan interesante como ese, pero hay otro. En la subsidiariedad vamos enseñando a los seres humanos también a hacer el uso de algo muy importante, su propia libertad. Y esa libertad es importante porque es la que nos permite no escoger entre dos bienes o entre el mal, sino entre el mejor de los bienes. Estamos diseñados para que en el uso de nuestra libertad escojamos el mejor de los bienes. Que nos podemos equivocar, que podemos confundir el bien, eso es diferente. Pero yo les aseguro que hasta el día de hoy no hay alguien que diga voy a escoger el mal porque lo que quiero es que me lleve el tren. Y entonces en casa los vamos enseñando. Hay papás que compran pan de dulce todos los días y llevan pan, conchas, cilindrinas, besos, banderillas, corbatas, X y Z. Y los niños, a la hora de sentarse, llegan y quieren escoger su pan y a veces se pelean por el mismo pan. Y entonces, después de varias experiencias, el papá decide que va a seguir comprando pan de dulce. Pero ahora, para que no haya pleitos en la casa, todos los días va a haber pan diferente. Y un día hay conchas para todos, y al siguiente hay donas para todos, y al siguiente hay chilindrinas para todos. Y cuando vamos a la heladería, el niño tiene la opción de escoger, pero como siempre se pelean, el papá escoge los días. Y un día es nieve de limón y otro es helado de fresa. ¿Y qué pasó con la enseñanza de la libertad? Pues algo muy sencillo, el baquetón tiene 20 años, 24, 25, 28, y el baquetón se puede llamar hombre o mujer, pero no sabe de decidir ni ser libre de escoger a una persona si no quiere andar con todas. ¿Por qué? Porque en la casa no lo enseñaron a decidir. Y tiene 40 años y entonces en ese momento decide que ya su mujer no sirve. Por lo tanto, tendrá que cambiarla por 2 de 20. Este tema es un tema fundamental, porque si no entendemos este criterio, en la casa vamos enseñando a hacer el uso ¿de qué? De facultades de la persona para que la persona pueda ser capaz de decidir y hacer las cosas por sí mismas. Es decir, la subsidiariedad es una ayuda que yo te doy para que tú luego puedas hacerlo por ti mismo, y no solo puedas hacerlo por ti mismo, sino puedas ayudar a otros a que sean capaces por sí mismos. Con esto quiero hacer una acotación. La subsidiariedad no es asistencia social. La subsidiariedad es ayudarte
a que te fortalezcas y adquieras características para hacer las cosas por ti. No es el que yo te dé recursos y asistencia, ¿sí?, para que sigas dependiendo de mí. Ese es el problema del asistencialismo. Esto me lleva a una pregunta muy importante y que nos cuestiona todo lo que está alrededor de nuestro hecho. Si estos son los principios fundamentales, si nos movemos con este criterio, ¿qué es lo que está pasando? Pues hay un tema en la sociedad moderna que se llama el tema de la democracia. Es una de las formas de gobierno. ¿Alguien me podría decir, se imagina la definición de la democracia? Como los tienen todos silenciaditos, voy a decir una que dicen, es el gobierno del pueblo para el pueblo. Y otros lo simplifican más todavía. Es el hecho de ir a votar, ¿sí?, por un fulano X o Z. Juan Pablo II dice, no hay de nieve, no es esa la democracia. La democracia es algo mucho más importante. Tiene una palabra sinónimo que nosotros, desgraciadamente, no sabemos usar. Y como no sabemos usarla, tampoco sabemos emplearla. El sinónimo de la democracia es la participación. Ya, no hay democracia si no hay participación. O sea que la democracia no es un voto. ¿No? ¿Quién te dijo que era un voto? La democracia es participar constante y plenamente en las actividades de la sociedad. Las sociedades menos participativas son generalmente las que más presas del autoritarismo, del totalitarismo, de las dictaduras en el mundo. Si no hay participación, normalmente vamos hacia una dictadura, hacia un autoritarismo, hacia una supresión de las libertades de todas las personas. Y les voy a decir, es tan fácil como agarrar y decir, yo soy muy democrático. Que levanten las manos todos los que quieran que se lleve la tristeza a las fábricas de cerveza que vamos a crear. Y a mano alzada, decidir que no va a haber cerveza. O a mano alzada, decidir que podemos enterrar en la basura más de 700,000 millones de pesos de un aeropuerto. O decidir que podemos echarnos la selva porque lo necesito. O todavía peor, ese tipo de democracia a mano alzada me lleva a decidir que para no lesionar mis intereses personales, puedo decidir que se inunden las tierras de los pobres para que no se cargue el tren a mi desarrollo de Dos Bocas. La democracia es participación, no es un voto. El voto es una expresión momentánea del hecho de la participación, pero la participación se da diaria y cotidianamente.
Lo voy a empezar desde el momento más sencillito, ¿no? Cuando vamos a misa, participamos desde el primer momento en que entramos. Primero, todos pedimos perdón por nuestros pecados y todos nos encomendamos entre todos para obtener el perdón. Y todos hacemos la oración al Señor. Porque aparte la definición de la iglesia, no del templo, de la iglesia, es asamblea. Es participación. Cuando da uno clases, a mí me fascinaba dar clases en la universidad. Les voy a decir por qué. Porque normalmente aprendía yo más que mis alumnos. Y no porque mis alumnos fueran malas personas o vagos, sino porque los tristes me hacían tantas preguntas, participaban tanto, que me obligaban a aprender constantemente. Y en la medida en que me obligaban a aprender constantemente, me enriquecía yo, pero también se enriquecían ellos. Entonces, hay una enorme condición de participación cuando hablamos de un proceso de democracia. Y la participación en la democracia no se da solo en la elección de las personas que nos van a representar en los 3 niveles de gobierno y en los 3 niveles de decisión de un gobierno. A ver, repito, los 3 niveles de decisión de un gobierno son, en el caso mexicano, la federación, el estado y el municipio. Ahí hay 3 niveles de gobierno. Pero también hay otros 3 niveles de gobierno. El nivel de ejecución, se llama poder ejecutivo. El nivel de legislación, se llama poder legislativo. Y el poder de sancionar la violación de la norma del legislativo o del ejecutivo. Se llama poder judicial. No confundirlos con los judiciales. Esa fama que tenían de los policías estos, no. Poder judicial es el poder de los jueces. ¿Mm? La primera cuestión que te das es, ¿y cómo participas tú de tu vida en el municipio? Esto es muy más cercano. ¿Participas tú o exiges saber dónde se depositan, dónde se generan los recursos para pavimentación de calles, para policía, para alumbrado, para recogimiento de basura? Lo que me quiero explicar es, la participación es fundamental para que las cosas funcionen. Si no hay participación, es muy difícil lograr que una sociedad funcione adecuadamente. El problema de México, desde mi muy personal punto de vista, es la falta de participación. Otras sociedades tienen índices de participación enormes. Nosotros no tenemos esa participación. Pero, a ver, quiero recapitular un momentito lo que hemos dicho. Primero, hemos dicho una cosa. La doctrina social se basa en principios y luego se basa en criterios. Y acabo de hablar de qué? De principios, el de la persona, el de la solidaridad, el de la subsidiariedad, el principio del bien común y otro principio, ¿cuál? El de la participación. Ahí tenemos 4 principios fundamentales. Y ahora me van a decir ustedes, bueno, ¿y esos principios
Sí, está muy bien, qué picudo se oye, pero vamos a decirlo, ¿cómo se concretizan? ¿Cómo estos principios nos llevan a distinguir cuáles son los criterios fundamentales? Y vamos a empezar. Los criterios fundamentales parten de los derechos inalienables de la persona. Derechos inalienables de la persona. Esos derechos inalienables de la persona son muy sencillos. O muy complicados. El primer derecho de toda persona es el derecho a la vida. Sin el derecho a la vida, no hay posibilidad de ninguna forma de que se hagan presentes ningún otro tipo de derecho. Si alguien lo duda, ¿qué derechos tienen los muertos? Si no hay el derecho a la vida, no hay derecho a ningún otro derecho. Y entonces el derecho a la vida se convierte en un principio fundamental para la práctica social. O respetamos la vida, o la sociedad se convierte en un monstruo. Por eso causa terror las discusiones que hoy se están dando en torno a si es posible el derecho a la vida desde el momento de la concepción de la persona. Porque en la medida en que juzgamos que alguien no tenga derecho a la vida, en ese mismo momento los demás derechos se vuelven verdaderamente insostenibles. ¿Qué otro principio se les ocurre por ahí? Pensemos, carambas, fíjense que tenemos el derecho a formar una familia. Tenemos el derecho a formar una familia y tenemos el derecho a pertenecer a una familia. Carambas. Entonces tenemos el derecho a formar parte de una familia y tenemos el derecho a poder formar nuestra propia familia. Claro, el derecho a formar una familia va al lado de otro derecho, el derecho a poder ejercer nuestra fecundidad y fertilidad. Porque la familia se sustenta fundamentalmente en la existencia del hombre, la mujer y la prole. No me estoy metiendo aquí con el derecho a que tienen la gente que considera que es gay o no es gay, esa tiene derecho a tener una familia, no es más bien a pertenecer a una familia. Sería injustísimo que nosotros expulsásemos a una persona con esto de nuestra familia. Pero voy a poner una cosa muy sencilla y muy clara. Y en las comunidades gays y lésbicos y esto,
de entrada, cuando quieren vivir su unidad, que la pueden vivir bajo la forma jurídica que se les pegue la gana, pero no de familia, porque ¿qué problema tienen y qué problema presentan? Porque de entrada renuncian a una cosa. De entrada renuncian a la fecundidad. Por eso llama la atención que hoy en la sociedad, cuando quieran, dicen quienes tienen este problema, queremos formar una familia, es decir, queremos adoptar, pero de entrada ya decidimos no ser fecundos. Ah, caramba. Entonces, tienes un derecho. Y se me olvidaba hacer una expresión necesariamente unida al término del derecho. Y la expresión necesariamente unida al término del derecho es que todo derecho lleva una responsabilidad, lleva una exigencia. No hay derecho que no lleve atado así una exigencia. Lo voy a poner desde el punto de vista más sencillito, ¿no? Quieres calles pavimentadas, pero no quieres pagar impuestos, ¿no? Es decir, el derecho siempre te va a tener colateralmente una exigencia. ¿Mm? Quieres amar, pero quieres ser amado, pero no quieres amar. No existe. Los derechos siempre llevan alrededor de uno mismo una exigencia. Entonces decíamos, vamos, el derecho a la vida, el derecho a la familia. Se me estaba olvidando otro tema. Aunque las Naciones Unidas firman una carta cuando se crean sobre los derechos de la persona, quien define los derechos humanos por primera vez en la historia es un santo llamado Juan XXIII, y lo hace en una encíclica. Esta encíclica se llama Pacem in Terris. Y la encíclica Pacem in Terris nos narra esto que yo estoy hablando en este momentito: los derechos de las personas. El derecho a la vida, el derecho a formar una familia. Ay, carambas, pero fíjense que tengo el derecho a formar una familia. Por lo tanto, tengo que tener el derecho a poder trabajar. Y más allá de eso, diría Juan Pablo II, San Juan Pablo II hoy, no solo es el derecho a poder trabajar, sino el derecho a tener la libre iniciativa económica. Es decir, el derecho a emprender las actividades económicas que tú consideres necesarias y prudentes para obtener, ¿qué?, los bienes necesarios para tu propia subsistencia y desarrollo y el de tu familia. Cuando se discute la Constitución de 1917, hay una enorme discusión, pero antes había habido una gran influencia en México sobre algunos posicionamientos de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo, fundamentalmente, a partir de la encíclica Rerum Novarum. Quien lee en la sala de discusiones
de la Constitución de 1917 y el artículo 123, va a darse cuenta que de repente se toma de una encíclica la redacción de un problemita que hoy hasta nuestros días sigue siendo fundamental: el tema del salario del trabajador. Y hoy la Constitución mexicana dice que el salario del trabajador debe de ser digno y suficiente para poder vivir él y su familia. Es un tema constitucional, pero fue copiado primero de las dietas de Zamora, una discusión que se da a finales del siglo pasado entre los católicos mexicanos. Se llama de Zamora porque son en la ciudad de Zamora, y ahí se hacen algunos postulados como consecuencia de la práctica de los católicos mexicanos por llevar a la realidad estos principios que estaba marcando la encíclica Rerum Novarum, que en su definición es primorosa, ¿sí? Es las cosas nuevas y las cosas viejas. ¿Sí? Entonces, yo tengo derecho a tener un trabajo, y tengo derecho a tener un trabajo digno, y tengo derecho a que ese trabajo no solo sea digno, sino alcance para mantener a mi familia y en buenas condiciones. Ese es un derecho fundamental. Pero también tengo derecho a poder yo ejercer mi libre iniciativa económica. ¿Qué quiere decir que tengo yo derecho a crear mi propia iniciativa económica? Pues muy fácil. A que tengo el derecho a poner mi tiendita, a poner mi taller, y en la medida en que se vaya desarrollando, a crear que crezca y prospere como debe de ser, o como nosotros desearíamos. Pero el derecho a la libre iniciativa económica, a la libertad económica, es un derecho fundamental, porque si no tienes derecho a tu libre iniciativa económica, alguien va a tener los elementos para alimentar tu libertad, no solo económica, sino tu libertad social, política y económica. Voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que el día de hoy alguien dice, se le ocurre, que algo que establece la ley, que por ejemplo todos los mexicanos que trabajan deben de gozar de un aguinaldo. La ley contempla que ese aguinaldo deben de ser de mínimo 15 días de salario. Luego los sindicatos, derecho a la participación, han logrado en algunos lugares que esto no sea de 15 días, sino sea de 40 días. Por ejemplo, los sindicatos del gobierno. Y la ley dice que esos trabajadores tienen ese derecho y que esos derechos son irrenunciables. Bueno, pues que a todo dar, ¿no? ¿Están de acuerdo? A todísimo dar. Imagínense que a alguien de repente se le ocurre, algún fulano se le ocurre y dice, pues sí, pero como yo soy un hombre muy austero, se me ocurre que todos los trabajadores se dan la mitad de su aguinaldo, porque somos austeros.
y que lo hagan voluntariamente. Y luego imagínense que a alguien se le ocurriera en Pemex decir, pero si no firmas esto, el lunes ya no vas a presentarte a trabajar porque te voy a quitar tu trabajo. Y entonces, ¿qué pasó con mi derecho? ¿Y qué pasó con mi libertad? Ya estoy sujeto a la voluntad de otro. Y muchos aceptan esto con el objeto de no perder lo poco que tienen o lo mucho que tienen. Entonces, son dos derechos fundamentales: el derecho al trabajo y el derecho a la libre iniciativa económica. Y esto va unido a un a un siguiente derecho: el derecho a la libre asociación. Es decir, yo tengo el derecho a poder asociarme con quien yo quiera. Y hay muchos tipos de asociación, pero vamos a empezar con algunas fundamentales. El derecho a formar sindicatos, sindicatos de trabajadores, sindicatos de patrones, sindicatos de empresarios, sindicatos de maestros, sindicatos de electricistas, sindicatos de X, Z, Y. Es decir, el derecho a la libre asociación es un derecho irrenunciable. Ese derecho te permite, ¿se acuerdan de aquel, los principios que hablé de un principio fundamental al final? ¿Cuál es? El derecho a la participación y el derecho a poder formar asociaciones es una respuesta fundamental para el ejercicio del derecho a la participación. Por eso muchas veces hay quienes quieren cooptar, presionar y disminuir el derecho a la participación en las asociaciones o apropiarse de ellas y restringir de alguna manera el derecho de participación que tienen las gentes en las asociaciones. Y entonces, cuando este derecho no se ejerce adecuadamente, el derecho de asociación, y evidentemente con él limito el derecho a la participación, ¿quiénes son los interlocutores con los demás cuerpos de la sociedad? ¿Quiénes son los que se relacionan? ¿Quiénes son los que piden? ¿Quiénes son los que manifiestan las necesidades de los propios gremios? Y luego se genera otro derecho, y otro derecho fundamental, otro derecho que a nosotros nos debe de urgir en estos días: el derecho a participar en la construcción de la sociedad. Es decir,
el derecho a la participación política. Nosotros tenemos el derecho de poder participar en la construcción del tipo de sociedad que queremos. Y surgiera aquí la pregunta inmediata: ¿qué tipo de sociedad queremos? Aquella que sea capaz de crear las mayores condiciones para el bien común. Y lo quiero manifestar no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de todas las demás sociedades en las que participamos. Una sociedad de maestros, sindicato de maestros, debe de buscar las condiciones para que quien ejerza la vocación del maestro pueda tener todas las condiciones para ser cada día y en la medida de lo posible mejor maestro, más perfecto. Y el que trabaja en el sindicato de la minería debe de crear las condiciones para que los que trabajan ahí puedan ser cada vez mejores como mineros, porque siendo mejores como mineros serán mejores como personas. Y el que trabaja en X, Z, este tipo, fíjense la trascendencia de este problema de la participación y de este problema de los derechos, es que si no hay participación, olvídense del problema del gobierno central. Si no hay participación, la sociedad no se construye desde abajo. Ya este problema de la construcción de la sociedad desde abajo, Juan Pablo II le llamaba el tema de la vertebración. Antes de la encíclica Centésimos Annus, que es la que conmemora los 100 años de la Rerum Novarum, hay otro Papa Santo, a mí me fascina, Pablo VI. A veces hablamos poco de Pablo VI. Pablo VI saca una encíclica primorosa, se llama Octagésima Adveniens, que es para celebrar, como su nombre lo dice, los 80 años, ¿sí?, de la encíclica Rerum Novarum. Y en la encíclica Octagésima Adveniens, Pablo VI dice algo fundamental. Dice, no puede haber desarrollo de las personas si no creamos el desarrollo necesario o las condiciones necesarias para el desarrollo de los pueblos, que se va a manifestar posteriormente en una encíclica que se va a llamar Populorum Progressium. Pero entonces, si hemos ido siguiéndole desde el hecho de los principios y vamos bajando a cuáles son los criterios fundamentales en los cuales se puede construir y desarrollar la persona, y entonces hemos estado hablando de algunos derechos. Pero si yo tengo el derecho al sindicato y tengo derecho a la participación política, ¿a qué también tengo derecho? A la propia creación de partidos políticos. Es decir, hay un derecho a participar en la política y hay que hacerlo desde algunas fórmulas que nos permitan. ¿Desde cuál fórmula? Desde la que me permite a mí acceder y crear esas condiciones
para la creación del bien común. Voy a hacer aquí una definición de lo que debería de ser un partido político y debe de ser, y a veces nosotros lo olvidamos, y por eso nos sucede lo que debemos hacer. Un partido político es el que aspira a convertir sus principios en ley positiva vigente. Es decir, que lo que yo pienso como partido se convierta en ley, en norma. Hay algunos derechos importantes que todavía no hemos mencionado. Pero imagínense ustedes una sociedad, la que queramos generar o intervenir, en donde las personas tienen algunos derechos fundamentales que deben de ser proporcionados por la sociedad perfecta jurídica que es el Estado. Cuando Su Santidad León XIII escribe una encíclica eminentemente política que es sobre la constitución del poder, recuerden ustedes que el León XIII le toca una etapa muy difícil, porque es en el momento en que se pierden los estados vaticanos y se reduce a su expresión el poder temporal del Papa hacia la Ciudad del Vaticano. Y entonces el Papa saca una encíclica fundamental para hablar sobre el tema político, y en esta encíclica nos dice algo fundamental para poder entender este problema de las sociedades. Es decir, el primer deber del Estado, es garantizar la seguridad de las personas. El derecho a la seguridad es un derecho exigible, natural y primigenio de la formación del Estado propio. Entonces, carambas, el derecho a la seguridad. Ese derecho a la seguridad, que en las primeras épocas era tratar de mantenerse seguras las fronteras de los estados, pero también es el derecho a que puedas tú pensar en que puedes regresar a tu casa todos los días cuando sales a trabajar. El derecho a pensar que puedes trasladarte a cualquier lugar sin pensar en la horrible posibilidad de que sea secuestrado. El derecho a pensar que puedes contar con la seguridad de los bienes que tienes. En la parte de... Y entonces, carambas, de repente el derecho a la seguridad se convierte en un derecho fundamental. Porque ¿para qué quieres los demás derechos si la seguridad está puesta en riesgo? Fíjense que no hablé yo del derecho a la propiedad, porque hablé del derecho a la libre iniciativa, pero hoy voy a hablar en este tema, la doctrina social de la Iglesia reconoce el derecho a la propiedad privada, pero yo voy a hacer una expresión maravillosa de
Juan Pablo II al decir en dónde está el derecho a la propiedad. Y yo te diría, mediante el derecho a la propiedad, lo que vas logrando es resguardar el ahorro de tu trabajo. Sí, el ahorro de tu trabajo. Cuando tú te compraste una casa, un coche, un taller, una máquina, un X, ¿con qué lo hiciste? Con los recursos que te produjo tu trabajo. Es decir, la propiedad es también una expresión del ahorro en el trabajo. Yo tengo derecho a la seguridad y a la seguridad no solo de mi persona, no solo de mi familia, sino también tengo derecho a la seguridad de mis bienes. Entonces esto ya se volvió un problema, porque tengo un derecho a la seguridad y el Estado tiene el deber de garantizarme. Es decir, la autoridad tiene como primero de sus deberes el derecho a garantizar mi propia seguridad. Olvídense de las fumadas, imagínense, porque hoy decía Chesterton, en una frase tremenda decía, es que uno de los grandes problemas de la sociedad moderna es que algunos aspiran a convertir en derechos sus propios anhelos personales y en convertir en detestable los derechos de los otros. Y entonces, voy a poner un ejemplo. Imagínense una sociedad donde protestamos contra la violencia de la mujer y a base de protestar contra la violencia contra la mujer, destruimos los bienes públicos de la sociedad. Y luego, cuando interviene el orden público, protestamos por la violencia contra quienes ejercieron la violencia. El tema fundamental vuelve a ser la necesidad de garantizar que tiene el Estado la seguridad, no de uno, sino de todas las personas. No de los ciudadanos, sino de todos los que habitan su país. Ese término de Estado que es tan grande. Y vamos, si tienes otro derecho, si tenemos el derecho a la seguridad, también tenemos otro derecho fundamental, el derecho a la justicia. Tenemos un derecho a la justicia. Un derecho a la justicia que es fundamental. Y la justicia se expresa de una manera muy sencilla. Darle a cada quien lo que le corresponde. Y entonces, voy a expresar, hay 3 tipos de justicia, según yo. Una conmutativa es la que se da entre, si yo te compré 1 kilo, tú tienes la obligación de darme 1 kilo, no 900 gramos. O te lo voy a expresar de otra manera. Si yo te vendo 1 kilo o 1 litro de aceite, pero por condiciones X
subió el precio, el costo y esto, para que tú no me reclames, en lugar de darte el litro de aceite, ahora te vendo litros de 800 gramos, pero al mismo precio que antes, para que no notes el aumento del precio. Entonces, no sé si se me expresé bien, hay una justicia conmutativa que se da de esta manera. También hay una justicia distributiva, es decir, una justicia que se da entre los intercambios que se dan entre las personas y las sociedades. Y finalmente, ay caramba, es una palabra dificilísima, la más difícil de todas. Y hoy en boca de todo mundo, la justicia social. Ah, carambas. ¿Y con qué caramba se come eso de la justicia social?